mis queridos amigos, pasen por favor, ocupen los mejores lugares porque en este momento vamos a tener una fiesta espiritual donde la palabra de Dios va a ser la protagonista y sabemos muy bien que esto va a ser tan maravilloso para nuestras vidas. Gracias por acogernos semana tras semana. Gracias por permitirnos entrar hasta donde ustedes estén. Gracias también por perdonar las fallas que tenemos como humanos, sobrellevarnos, y lo que acá nos une es el amor de Cristo Jesús y ese buscar que tenemos en todo momento a nuestro Señor a través de su palabra, a través de la oración, a través de la testificación, porque sabemos que solo así vamos a poder estar juntos cerca a Él y un día no muy lejano todos juntos en la patria celestial. Vamos a estudiar inmediatamente la lección que está muy interesante. Es la lección 21, sábado 25 de mayo del año 2024. El título: Jerusalén. No te pierdas ni una sola palabra que va a ser expuesta por el maestro. Y sé que lo necesitamos mucho en estos tiempos. Y sé también que te va a ayudar mucho a tu vida. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, por tu amor infinito, demostrado a través de este momento tan especial en donde tú nos vas a hablar. Ayúdanos a cada uno de acuerdo a nuestras necesidades. Tú conoces, Señor, lo más recóndito de nuestro corazón. Ayuda a cada siervo tuyo que en este momento abre su corazón y se postra delante de ti para pedirte misericordia y oportuno socorro. Sea tu bendición con todo el alumnado a nivel mundial, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, ya estamos aquí. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ya estamos listos para iniciar esta hermosa lección. Y vaya que veremos la valentía de un extraordinario apóstol que decidió entregar su vida por la causa de Cristo. Por más evidencias que le dieron sus hermanos de fe, jamás retrocedió en su propósito de predicarlo al Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, dice los Hechos capítulo 20, versículo 22. Todo estaba decidido. Al apóstol Pablo, mi hermano, nadie lo pudo convencer de su deseo de predicar el evangelio. Su único objetivo era predicar en Jerusalén. Y este deseo lo había tenido desde hace mucho tiempo, solo que ahora había llegado la hora de hacerlo. El título es Jerusalén. Mis amigos, bienvenidos a compartir la lección. No te olvides de comentar sobre el tema. Allí en la parte de la descripción del video dejas tus opiniones, mi hermano. Es que en cada lección hay algo que queda por explicar. Recuerda que el creyente de Dios jamás lo sabrá todo, ¿no es cierto? Así que comenta, mi querido hermano, y ayúdanos a complementar la lección. Esto es una escuela, ¿no es cierto? Y todos podemos participar. Así que te invito, mi hermano, a comentar, a explicar los temas para que nuestros hermanos puedan entender mucho mejor la palabra de Dios. Esta lección tiene hermosos subtemas y son 3 que vamos a desarrollar. El primero dice profecía de persecución, el segundo dice alboroto y el tercero ciudadano romano. Así que vamos a comenzar el estudio. El primer subtema que vamos a desarrollar es profecía de persecución. ¿Qué advertencia daban al apóstol Pablo por los lugares donde pasaba? ¿Qué le respondía? En esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo 21, siempre del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 4, y también desde el versículo 10 al 14. Y hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días.
Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no lo pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor, dice la palabra de Dios. A ver, Pablo estuvo en Mileto, ¿no es cierto? En Mileto, Pablo se reunió con los ancianos de la iglesia de Éfeso. Fue en Mileto donde el apóstol les declaró que no verían su rostro nunca más. Entonces luego se arrodilló y oró junto a ellos. En verdad que hubo mucha tristeza ese día. Muchos lo acompañaron hasta el puerto para embarcarlo, hasta su ansiado viaje a Jerusalén. Muy bien podría haber considerado el apóstol a este viaje como su marcha triunfal, después de haber tenido una triste y difícil despedida de los ancianos de Éfeso en Mileto. Mi querido hermano, no todas las despedidas son fáciles, ¿no es cierto? Las despedidas son siempre tristes, y esta no fue la excepción. Pablo derramó su vida y su amor por los hermanos de la iglesia de Éfeso, y ellos correspondieron con aprecio y cariño. El apóstol estaba convencido que su amor a Cristo debía incluir dar la vida por su Señor. Y él mismo lo dijo: no me preocupa si tengo que morir. Lo que sí quiero es tener la satisfacción de haber anunciado la buena noticia del amor de Dios como me lo ordenó el Señor Jesús. Así lo escribió en Hechos capítulo 20, versículo 24 de la Biblia de la traducción al lenguaje actual. Seguramente te estarás preguntando: ¿qué valor es el de Pablo, no es cierto? Y es verdad. Entonces la pregunta es: ¿la iglesia de nuestros días tendrá ese mismo valor? ¿Tendrá ese mismo amor por Cristo? ¿Qué es lo que nos falta, mis hermanos? Muchas veces, cuando predicamos el evangelio en la iglesia, preguntamos a la congregación: ¿estás dispuesto a seguir el ejemplo de Pablo? Muchos dicen con mucho fervor y con mucha firmeza: amén, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando les preguntas, levanten la mano quienes desean salir a la calle a hacer la obra misionera. Son pocos los que están dispuestos a predicar a Jesús. Y es precisamente los que dicen amén los que no quieren ir. Ahora, si observamos el mapa, Pablo y su equipo misionero partieron desde Mileto directamente a la isla de Cos. Al día siguiente partieron hasta la isla de Rodas, donde hicieron escala con rumbo al puerto de Pátara, en Licia. Cos y Rodas son islas con mucha historia en la punta sudeste de Asia Menor, mientras que Pátara era un puerto marítimo de enlace entre Asia, Siria, Fenicia y Egipto. En Pátara abandonaron el barco que les había traído desde Troas para tomar otro barco que iba directamente a Tiro, en la región de Fenicia. En su recorrido pasaron cerca de la costa sur de la isla de Chipre, hasta la región de Siria, y llegaron al puerto de Tiro. En Tiro desembarcaron porque los marineros tenían que descargar allí su mercadería. Tiro y Sidón
eran dos puertos importantes que hicieron famoso al pequeño país costero de Fenicia. Ahora le pertenecen al Líbano. Entonces, el Espíritu Santo permitió a Pablo que permaneciera con los hermanos de Tiro durante 7 días. Es por eso que el médico Lucas dice, en Hechos capítulo 21, versículo 4, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. El Señor advertía a Pablo por medio de los hermanos los sufrimientos que le esperaban en Jerusalén. Fue en Tiro en donde algunos hermanos profetizaron sobre el peligro que le esperaba a Pablo en esa ciudad. Sin embargo, el apóstol estaba totalmente decidido a todo por amor de Jesús. Es que Jerusalén era el viaje planeado por Pablo. Era su viaje especial que desde hace tiempo atrás venía preparando. Pablo además tenía que llevar una ofrenda para la iglesia de Jerusalén y quería celebrar el Pentecostés allí. ¿Qué sucedió luego? Los 7 días habían terminado y el viaje debía continuar. ¿Qué hicieron los hermanos de Tiro? Todos los hermanos, las mujeres y los niños, los acompañaron hasta el puerto y en la playa se arrodillaron ante nuestro Creador y oraron con mucho fervor por el hermano Pablo. Imagínate la despedida de los hermanos por medio de abrazos, con lágrimas, con abrazos, ¿no es cierto? Tal cual sucedió en Mileto. Pablo llevaba como recuerdo la gran estimación de los hermanos y las muestras de lazos fraternos de los siervos de Dios. Luego se despidieron. Los hermanos se quedaron muy tristes y regresaron a sus casas, mientras que Pablo y su equipo misionero subieron al barco, prosiguiendo su viaje. Desde Tiro hasta el puerto de Tolemaida. Tolemaida era una ciudad portuaria, fundada por Ptolomeo, cerca al monte Carmelo, cuando se viajaba a Jerusalén. En Tolemaida también habían hermanos, donde Pablo estuvo con ellos el día de su llegada. ¿Dónde fueron luego? Fueron caminando hasta la ciudad de Cesarea. En Cesarea se hospedaron en la casa de Felipe el evangelista. ¿Te acuerdas de Felipe el diácono? Fue en su casa donde se hospedó Pablo. Felipe tenía 4 hijas solteras que eran profetisas. ¿Qué sucedió en Cesarea con Pablo? Pablo había sido advertido en Tiro y ahora también lo sería en Cesarea por un varón llegado desde Judea. Y permaneciendo nosotros algunos días, dice el verso, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles, dice Hechos capítulo 21, versículos 10 y 11. Este suceso fue precisamente en Cesarea. Cesarea era una ciudad costera, capital de la provincia romana de Judea Samaria. No lo dice la Biblia, pero he de entender que el encuentro fue con los hermanos que vivían allí. Acuérdate que Cornelio había sido convertido por Pedro en Cesarea. Y también habían más creyentes allí que fueron convertidos por el apóstol Pedro. Pero seguramente te estarás preguntando, hermano, ¿pero cómo es posible que Pablo es aconsejado por el mismo Espíritu Santo a través del profeta? Si fue el mismo Espíritu que le ordenó ir a Jerusalén. Revisa este verso. Hechos capítulo 20, versículo 22 dice, ahora debo ir a Jerusalén, pues el Espíritu Santo me lo ordena. Y es verdad, Pablo es guiado por el Espíritu Santo. Pero he aquí la prueba del Señor, tanto para los hermanos de Tiro como para el apóstol. Ahora te pregunto, ¿qué hubiera hecho usted frente a esta situación? Parece una contradicción bíblica, ¿no es cierto?
pero no lo es. No te vayas a confundir. El apóstol está listo para sufrir y para inmolarse por su Señor. No importa la manera. Lo cierto es que él está listo para aceptarlo. Él está plenamente convencido de que llegar a Jerusalén era la voluntad de Dios. Y estaba totalmente decidido a hacerlo, a pesar de las reiteradas advertencias de que no lo hiciera porque allí iba a sufrir. El Espíritu Santo mostraba visiblemente mediante Agabo la manera en cómo iba a sufrir Pablo en Jerusalén. Agabo profetizó gráficamente la futura detención del apóstol en Jerusalén, atándose las manos y los pies con el cinturón de Pablo. Es por eso que el verso dice: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. El cinto era de Pablo. Pablo en Cesarea pasaba algunos días de tranquilidad y felicidad. La hermana White dice que los últimos días de libertad perfecta que había de gozar por mucho tiempo los tenía Pablo ahí en Cesarea. ¿Qué hicieron los hermanos cuando escucharon la voz del profeta Agabo? Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén, dice Hechos, capítulo 21, versículo 11. Pablo había recibido varios mensajes proféticos y también varios consejos para hacerlos desistir de su viaje a Jerusalén. Sin embargo, nadie lo haría cambiar de parecer. ¿Cómo se llama todo esto? Esto se llama convicción, ¿no es cierto? Pablo estaba convencido de entregar la vida por Cristo. Y esto es lo hermoso, mi hermano. Este valor de Pablo es un gran ejemplo para nosotros. Pablo estaba convencido de que la voluntad de Dios era que él fuese a Jerusalén. Y a pesar de que debía sufrir, a pesar de que sabía que lo iban a arrestar, esto no impidió que el apóstol siguiera con su paso. ¿Qué ejemplo recordaba Pablo? Pablo se acordaba de Jesús cuando dijo a sus discípulos, comenzó a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los líderes religiosos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, dice Mateo capítulo 16, versículo 21. Pablo, al igual que el Señor Jesús, estaba dispuesto a continuar, a pesar de las circunstancias, a pesar de las consecuencias que implicaba seguir la voluntad de Dios. Ahora pregúntate, mi hermano, hazte esta pregunta, pequeña nomás. ¿Cuán decidido estás de servir a Dios, incluso hasta con tu propia vida? Dios había determinado que Pablo tendría que sufrir mucho por causa del Evangelio, y eso lo sabía el apóstol. Ve, porque yo he elegido a ese hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce, y ante el pueblo de Israel. Yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí, dijo el Señor, en Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16. Ahora, ¿será que esto era la voluntad de Dios? ¿Qué respondió el apóstol ante tales atrevimientos y desánimos de algunos de los hermanos? ¿Qué dice Hechos capítulo 21, versículos 13 y 14? Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Esto es impresionante, ¿no es cierto? Qué fe la del hermano Pablo. Pablo sabía que las advertencias eran divinas, no una prohibición. Entonces, entre las advertencias divinas y los ruegos humanos, lejos de ponerse a llorar, lejos de ponerse triste, Pablo consola a los hermanos. Pablo consuela a los hermanos que lo tratan de desanimar,
para que desista de su viaje a Jerusalén. No lloren porque me ponen triste, dijo. Mi amor por Cristo es tanto que estoy dispuesto a ir a la cárcel y también morir en Jerusalén. Eso era la convicción de Pablo. Pablo no quiso apartarse de la senda del deber. Seguiría a Cristo si fuera necesario a la prisión y a la muerte. Los discípulos de Tiro dijeron a Pablo por el Espíritu que no subiera a Jerusalén. Sin embargo, él va. ¿Te das cuenta? Y cuando se va, los que han oído la voz de prohibición de la inspiración dice, hágase la voluntad del Señor. Ante la decisión de Pablo, pues no quedó otra cosa que dejar todos en las manos de Dios, ¿no es cierto? Es como decir, Señor Jesús, no podemos detener al hermano Pablo. Su decisión es poderosa. Él dice que eso es lo único que tú quieres. Por tanto, ahora te toca a ti. Tú sabes lo que haces, Señor. El viaje de Cesarea a Jerusalén sería corto y rápido. Y el decidido apóstol era acompañado por algunos de los hermanos. Pablo y su equipo partieron para Jerusalén con los corazones destrozados por el presentimiento de una desgracia inminente. Mis queridos hermanos, cuando el siervo fiel recibe una misión, la cumple. Y eso era lo que Pablo hacía. Dios había establecido un plan y ese plan tenía rutas y misiones que cumplir. Entonces el apóstol puso la mira en el objetivo de ese plan, que no fue diseñado por él, sino que fue diseñado por Cristo. Entonces pregúntate, ¿estás dispuesto a todo por Jesucristo? ¿Estás dispuesto a cumplir con el plan que Dios ha diseñado para ti, con el objetivo puesto en Dios? ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? ¿Qué advertencias daban al apóstol Pablo por los lugares donde pasaba? Le advertían que no subiese a Jerusalén, porque sería arrestado. ¿Qué le respondía? Pablo respondía, yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pregunta número 2. Estamos estudiando el subtítulo Profecías de persecución. Así nos dice el subtítulo. Al llegar a Jerusalén, Pablo y sus compañeros se alojaron en casa de un judío llamado Nasón. ¿Qué le dijeron los hermanos en Jerusalén a Pablo que los judíos estaban diciendo acerca de sus enseñanzas? Seguimos estudiando el capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles, pero vamos a analizar el versículo 20 y 21. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Había llegado la hora de la verdad. Con tremenda convicción y decidido a todo, el apóstol se acercaba a Jerusalén. Si observas el mapa, verás que la ruta desde Cesarea hasta Jerusalén pasaba primeramente por las llanuras de Sarón. Luego se internarían en las partes bajas cubiertas de olivares y de viñas de la Cepela. Luego subieron a las montañas un poco áridas de la región central de Judea. Es de entender que viajaban por la carretera romana que unía a las dos ciudades. Pablo estaba triste. Él recordaba su pasado en Jerusalén. Sabía que iba a encontrar pocos amigos, pero también sabía que encontraría muchos enemigos. Él pensaba en la ciudad que rechazó y mató a Cristo. También meditaba en la pronta ira de Dios que se desataría sobre ella. El apóstol, mi hermano, reflexionaba en el profundo engaño en la cual vivían sus compatriotas, pero también pensaba en lo poco que podía hacer para convencerlos a cambiar sus vidas. El apóstol sabía cómo era vivir engañado y cegado por la cólera,
porque él mismo lo había vivido. Y ahora se enfrentaría a aquellos que antes eran sus grandes amigos, sin contar con el apoyo de sus hermanos de la fe. Entonces, cuando llegó a Jerusalén, algunos de los hermanos de la iglesia de Cesarea lo llevaron a casa del hermano Nasón, en donde se hospedaron. Nasón era de Chipre, pero vivía en Jerusalén. En Jerusalén los miembros de la iglesia lo recibieron con mucha alegría. Y al día siguiente visitaron al apóstol Santiago, el hermano del Señor Jesucristo. También encontraron allí a los líderes de la iglesia. ¿Qué sucedió luego? Pablo los saludó con mucha cordialidad y emitió informes de su obra entre los gentiles. ¿Qué informe hizo? Informó las acciones de su ministerio durante sus 3 viajes misioneros. Imagínate, mi hermano, a Pablo explicando a los hermanos y diciendo: mi ministerio consistió en 3 largos viajes misioneros, fundando iglesias por muchos lugares. En todos mis viajes el Señor me ha estado guiando absolutamente en todo. Imagínate a Pablo diciendo: en mi primer viaje fuimos a Chipre. Allí Dios puso ciego a un mago que no quería que el procónsul escuchara la palabra de Dios. Mi primer sermón lo prediqué en Antioquía de Pisidia, en donde muchos recibieron el evangelio con gozo, mientras que otros lo rechazaron y nos persiguieron. Luego fuimos a Iconio, donde muchos también creyeron y también fui perseguido. En Listra primero me confundieron con su dios pagano, Mercurio, y al día siguiente me apedrearon tanto que pensaban que estaba muerto. Me dejaron inconsciente, pero me levanté cantando. Y todo, imagínate, hermano, que era con alegría. Luego me separé de Bernabé, habrá dicho, y comencé otro viaje con Silas y Timoteo. Quisimos ir a Asia, pero el Espíritu Santo nos dijo que no, que primero fuéramos a Europa. Allí encontramos a Lidia, que fue convertida junto a su familia. Sin embargo, nos metieron en la cárcel. ¿Y sabes qué pasó, hermanos? Hubo un terremoto y las puertas de las cárceles se abrieron. Las celdas quedaron libres. El carcelero estaba loco, quería suicidarse, pero le hablamos del evangelio y terminamos en su casa bautizándole a él y a su familia. ¿Te das cuenta cómo Pablo ha debido contar con mucho gozo y con mucha satisfacción su trabajo? ¿Qué más habría dicho Pablo? Al día siguiente nos echaron de Filipos y pasando por varias ciudades llegamos hasta Tesalónica. Allí estuvimos 3 semanas en donde fundamos una iglesia. Solo que luego se armó un gran alboroto. Nos dijeron que estábamos trastornando el mundo. Entonces tuvimos que escapar a escondidas de noche, llegando a Berea. Y ahí nos quedamos impresionados al ver a unos fieles y nobles discípulos que escudriñaban la palabra y todo lo que yo decía para ver si era cierto o no, o quizás los estaba engañando. Sin embargo, desde Tesalónica los judíos incrédulos venían persiguiéndonos. Entonces fui a Atenas. Allí estuve en la corte y en el Areópago prediqué a los filósofos griegos de la resurrección de Jesús. En Atenas no tuve mucho éxito, habrá dicho Pablo. Fueron pocos los salvos. Casi todos se rieron y se burlaron de mí. Así que me fui a Corinto, donde encontré a Aquila y a Priscila. Y estuve 1 año y medio donde pude escribir una carta a los tesalonicenses. Allí se convirtió muchísima gente. Pero fui llevado nuevamente al tribunal y nos fuimos de allí. Luego haría un tercer viaje, comenzando en Antioquía de Siria. Llegando a Éfeso, allí encontramos unos discípulos de Juan Bautista que aún no conocían el evangelio de Jesús. Ellos recibieron el Espíritu Santo. En Éfeso estuve 3 meses. Muchos se convirtieron. Allí hicimos muchos milagros con el poder del Espíritu Santo. En Éfeso sucedió algo extraordinario. Muchos hechiceros quemaron su libro de hechicería y ocultismo. Y también prediqué en contra del templo de Diana para decirles que Cristo es el verdadero templo de Dios. Solo que también se produjo un tremendo revuelo y controversia que tuvimos que partir de allí. Luego viajamos hasta aquí. Y justo antes de venir a Jerusalén, las hijas de Felipe el evangelista y el profeta Gabo me dijeron que no viniera.
que me esperaban sufrimientos, cadenas, prisión. Muchos lloraban para convencerme, pero yo le dije que estoy dispuesto no solo a ser atado, sino a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y aquí estoy listo para hacer la voluntad del Señor. Eso es lo que tengo que informar. ¿Te das cuenta cómo Pablo narra su ministerio? Luego de culminar su informe, Pablo y los hermanos que lo acompañaban presentaron sus contribuciones económicas enviadas por los hermanos de las iglesias gentiles que tenían como fin los pobres de la iglesia de Jerusalén. Ellos llevaron una gran cantidad de dinero que excedía las expectativas de los ancianos de Jerusalén. ¿Qué hicieron los hermanos de Jerusalén entonces? Hechos capítulo 21, versículo 20 dice: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. En verdad que había mucha alegría entre los hermanos. El éxito de Pablo era evidente y rotundo. Su trabajo, aunque sacrificado, había dado muy buenos resultados entre los gentiles. Es como que los hermanos le dijeran: mira, Pablito, muchos judíos han creído en Jesús, pero todos ellos dicen que deben seguir obedeciendo las leyes de Moisés. Mira, hermano, los judíos se han enterado que tú enseñas a los judíos que viven en el extranjero a desobedecer la ley de Moisés y que les dices que no deben circuncidar a sus hijos, ni hacer lo que todos los judíos hacemos. ¿Qué vamos a decir cuando la gente se dé cuenta que tú has venido? Eso dice Hechos capítulo 21, versículo 22. Pablo había sido mal informado ante los judíos de Jerusalén. Los judíos no habían entendido que la ley ceremonial, como la circuncisión y algunas tradiciones y costumbres, en nada contribuían a la salvación. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Eso le dijeron a Pablo. Los judíos incrédulos los habían seguido durante todo su ministerio y habían hecho informes falsos acerca de Pablo. Ellos no perdían tiempo en difamar al apóstol y aún hasta ese momento no aceptaban que Jesús era el Mesías. Esas difamaciones no solamente eran por escrito o en pergamino, sino que también lo hacían personalmente. La hermana White dice que algunos, aún de los apóstoles y ancianos, habían recibido esos informes como verdad, sin hacer esfuerzo alguno por contradecirlos, ni manifestar deseo de concordar con él. Los judíos aún pensaban que la ley ceremonial estaba vigente. En su ceguera espiritual, querían imponer el rito de la circuncisión a los judíos, de la diáspora, y también a los gentiles. Y no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. A pesar de que el concilio de Jerusalén había determinado que la ley ceremonial o la ley de Moisés había llegado a su fin. ¿Cómo crees que se sintió Pablo al escuchar esto? Se sintió desanimado, triste, porque ni aún algunos de los apóstoles lo defendían. ¿Te das cuenta? Sin embargo, a pesar de todo eso, a pesar de los duros golpes de desaliento, Pablo no se separaba del Señor, sino que confiaba en la voz que había hablado a su corazón. Esa voz le decía que tenía que predicar a sus compatriotas la palabra de Dios. Pablo no se preocupaba por lo que pasaría más adelante, sino por la vida espiritual de los judíos. Él era mal visto por sus paisanos, ¿no es cierto? Usted sabe, mi amigo, que dentro de la iglesia hay cizaña que trabaja para dividir a los hermanos. Y contra eso siempre hay una lucha. Y hasta hoy se puede ver en las iglesias a muchos cizañeros que al no querer hacer la obra misionera porque no tienen el Espíritu Santo en su corazón, sin darse cuenta se convierten en agentes del diablo y están insertando las doctrinas falsas en la iglesia. Entonces, en lugar de trabajar en la obra de Dios, para lo cual fueron llamados, se convierten en estorbo al evangelio.
y están haciendo dudar a los más débiles y a muchos los hacen tropezar. Por tanto, muchos caen, ¿no es cierto? Eso era lo que pasaba también en Jerusalén. Incluso hay hasta pastores que se prestan para esos diabólicos actos. ¿Cuál sería la respuesta, mis hermanos? Al llegar a Jerusalén, Pablo y sus compañeros se alojaron en casa de un judío llamado Nasón. ¿Qué le dijeron los hermanos en Jerusalén a Pablo que los judíos estaban diciendo acerca de sus enseñanzas? Le dijeron al apóstol que estaba transgrediendo la ley ceremonial, es decir, estaba enseñando a no circuncidar a sus hijos ni a observar las costumbres. Pregunta número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3, mis queridos hermanos? ¿Qué le aconsejaron a Pablo? Hechos capítulo 21, versículos 23, 24 y 26 dice: haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Los líderes de la iglesia de Jerusalén estaban preocupados por Pablo. ¿Qué vamos a decir cuando la gente se dé cuenta que tú has venido?, decían ellos. Entre las advertencias divinas y los ruegos humanos, Pablo estaba determinado a cumplir con la voluntad de Dios y estaba dispuesto a enfrentar los peligros de los que había sido advertido. Entonces, mira, los versos presentan un consejo de los hermanos de la iglesia de Jerusalén a Pablo, con el fin de desvirtuar toda duda de los judíos incrédulos respecto a su forma de actuar. Solo que ese consejo no era bueno, porque estaba prácticamente desconociendo el acuerdo del concilio de Jerusalén. Por tanto, en lugar de ayudar al apóstol, en lugar de ayudar a Pablo, lo perjudicaron. La hermana White dice que este acto era fruto de la cobardía. Los miembros de la iglesia de Jerusalén temían la persecución. Ellos sabían que se habían ganado el odio de los judíos y que el Sanedrín hacía todo lo necesario para impedir el crecimiento del evangelio de Jesús. Por tanto, preparaba a hombres para perseguir al pueblo de Dios, especialmente a Pablo, al cual se opusieron rotundamente a su obra, sino que comenzarían una oposición radical hasta ser acusados y condenados como transgresores de la ley ceremonial. ¿Te das cuenta? Entonces, al transgredir la ley ceremonial, debían ser severamente castigados como apóstatas de la fe de la religión judía. ¿Cuál fue el consejo? Leamos nuevamente los versos. Pon atención a los versos de Hechos 21, capítulo 23 y 24. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Te das cuenta? Todo esto era un rito de la ley ceremonial, ¿no es cierto?, que en nada contribuía a la salvación de las almas. Sin embargo, Pablo no lo hacía por temor, sino por ganarse a los incrédulos y también para ayudar a los débiles en la fe. ¿Qué hizo Pablo? Pablo aceptó el consejo. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos, dice Hechos capítulo 21, versículo 26. Pablo estaba haciendo lo que él mismo escribió a los corintios. ¿Qué había escrito el apóstol Pablo?
Él escribió a los corintios: restringir, limitar y sacrificar su libertad para alcanzar a otros. No quería ser tropiezo a los débiles en la fe. Por ejemplo, ¿tenía derecho a casarse? Sí, pero renunció al matrimonio para dedicarse exclusivamente a su ministerio. ¿Tenía derecho de vivir de los diezmos? Claro que sí, ¿no es cierto? Pero prefirió trabajar para cubrir sus gastos y ser ejemplo. ¿Qué más? ¿Tenía derecho a no observar ni guardar la ley ceremonial? Por supuesto que sí. Solo que para no perjudicar a los cristianos débiles en la fe, prefirió renunciar a sus libertades sin comprometer los verdaderos principios del Evangelio, sin comprometer a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Todo para ganarlos para Cristo. ¿Qué decía Pablo? Pablo decía: cuando estoy con los judíos, vivo como judío, para ayudarlos a creer en Cristo. Por eso cumplo con la ley de Moisés, aunque en realidad no estoy obligado a hacerlo. Escribió en 1 Corintios capítulo 9, versículo 20. Ahora, en aquel tiempo había mucha gente en Jerusalén, que había fiesta y los visitantes eran muchos. Entonces Pablo obedeció el consejo y al día siguiente, los hombres que habían hecho votos, que se habían rasurado el cabello, estaban a punto de cumplir el periodo prometido y fueron llevados por Pablo al templo para anunciar el cumplimiento de los días de purificación y también para presentar la ofrenda de cada uno de los varones. Esas ofrendas eran muy costosas. Pablo era muy conocido en muchas ciudades del mundo y en ese tiempo Jerusalén albergaba a mucha gente. Solo que dentro de esa gente habían muchos que le tenían un gran odio al apóstol. Él sabía que entrar al templo era poner en peligro su vida. Él había entrado y salido por varios días sin tener problema alguno, pasando por desapercibido de sus enemigos. Sin embargo, antes que terminara el periodo especificado, y mientras hablaba con un sacerdote respecto a los sacrificios que debían ofrecerse, fue reconocido por algunos judíos de Asia. Y en lugar de alcanzar el propósito deseado, sus esfuerzos de conciliación aceleraron la crisis y comenzó la persecución, como lo veremos en la siguiente pregunta. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué le aconsejaron a Pablo? Que tomara 4 varones que tenían que cumplir voto y pagara sus gastos para que los judíos creyeran que no transgredía la ley ceremonial. Pregunta número 4. Vamos a estudiar el subtítulo que dice alboroto. A pesar de todo, se produjo un motín. ¿Qué causó esto? ¿Quién pensaban los romanos que podría ser Pablo? Seguimos estudiando Hechos capítulo 21, versículos del 27 al 31 y también el versículo 38. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y lo echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de esos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Dicen los versos. Mientras Pablo hablaba con un sacerdote respecto a los sacrificios que debían ofrecerse, fue reconocido por algunos judíos de Asia. Ellos fueron que iniciaron la persecución contra Pablo. Ellos se abalanzaron rapazmente contra el apóstol, con mucha furia.
Varones, israelitas, ayudad, gritaban. Este es el hombre que por todas partes engaña y enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. Eso era lo que gritaban los judíos. Eso era lo que decían del apóstol. Mira, estaba totalmente prohibido y bajo pena de muerte para los gentiles ir más allá del patio designado para ellos. En el terreno del templo, el lugar estaba muy bien señalizado con letreros escritos en griego y latín sobre las consecuencias de incumplir la ley de Moisés. Imagínate un aviso que decía: prohibido al extranjero pasar la barrera que rodea el templo y al recinto. Cualquiera que incumpla la orden será responsable de su muerte. Y claro, los romanos autorizaban a los judíos a ejecutar esa ofensa al templo, incluso si el ofensor era también un ciudadano romano. Sin embargo, todo lo que se decía de Pablo era una total mentira, ¿no es cierto? Los judíos suponían que Pablo había profanado el templo. Sin embargo, si escudriñamos quién lo profanaron, en realidad fueron ellos. Observa bien los versos y te vas a dar cuenta quiénes eran los que profanaron el templo. Entonces, el templo debía ser un lugar de refugio y no de arresto y violencia. ¿Sabes por qué? Porque así lo dice Salmos capítulo 27, versículo 5. Cuando vengan tiempos difíciles, tú me darás protección. Me esconderás en tu templo, que es el lugar más seguro. La gente estaba furiosa. La gente estaba de cólera, mis queridos hermanos, porque creían que Pablo no solo había predicado contra el pueblo, la ley y el templo, sino que también había profanado al templo a traer gentiles a sus patios interiores. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, decía. Pero, ¿cuál era el motivo, según ellos, de la profanación del templo? Hechos capítulo 27, versículos 29 y 30 nos lo va a contar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó al pueblo. Y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Ellos pensaron, ellos creían que Pablo había metido a Trófimo al templo, pero eso no había sido así. Mira, mi hermano, resulta que la ley judía, para esta ley, era un crimen que se condenaba con la muerte cuando un incircunciso penetraba en los atrios interiores del edificio sagrado. Así lo dice Ezequiel capítulo 44, versículo 9. Usted sabe, mi amigo, que los judíos adoraban a su templo en lugar de adorar a Dios. ¿Te das cuenta? Ellos aún no entendían que Dios hacía varios años había abandonado el templo. Y el mismo Jesús lo dijo: he aquí vuestra casa os es dejada desierto. Ahora, lo que los judíos aseguraban haber visto jamás había pasado. Pablo no había violado la ley ceremonial porque él era judío. Y así lo dicen los versos. Trófimo era de la ciudad de Éfeso. Y Éfeso fue la ciudad en donde el apóstol Pablo había prácticamente exterminado a la idolatría. En Éfeso su éxito fue aplastante, porque muchísima gente se había convertido al cristianismo. Ahora, los cargos contra Pablo eran prácticamente los mismos por los cuales fue ejecutado Esteban, con la venia, por supuesto, de Pablo, ¿no es cierto? Pablo fue arrestado violentamente. Todo era desfavorable para él. Sin embargo, el amor hacia Cristo no menguaba. ¿Qué sucedió luego? El asunto era complicado para Pablo. El apóstol bien pudo morir en ese momento. La noticia, mi hermano, corrió
como agua por todo el pueblo que idolatraba el templo, pero que se rebelaba contra Dios. El asesinato estaba a punto de ocurrir. Sin embargo, Dios no lo permitiría porque Pablo aún tenía que predicar en Roma. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Dice Hechos capítulo 21, versículo 31. Pablo ya había sido apedreado y dejado casi muerto. Y ahora Pablo ya había sido arrestado por la turba. Y lo habían agarrado al apóstol y lo habían sacado del templo y cerraron las puertas. Entonces, mira, desde la torre de Antonia, en la esquina noroeste del monte del templo, más de 500 soldados romanos tenían su puesto a solo 2 distancias de escaleras del patio de los gentiles. Y ellos observaron el hecho y avisaron al tribuno, que fue a ver el acontecimiento con un grupo de soldados. Es que la gente estaba decidida a matar al apóstol y estaba a punto de lograrlo. Pero cuando vio llegar al jefe de los soldados, lo dejaron de golpear. Entonces el tribuno arrestó al apóstol y ordenó que lo encadenaran. 2 cadenas llevaba Pablo, fíjate. Es decir, fue posado a un soldado a cada lado. Es de entender que Pablo debió haber recordado inmediatamente la profecía de Agabo. ¿No es cierto? Que decía de que Pablo iba a ser encadenado. Entonces, luego de interrogar a la gente, preguntó, ¿quién es este hombre y qué ha hecho? Sin embargo, había confusión. Unos decían una cosa y otros decían otra cosa. Ese griterío no dejaba que el tribuno investigara el caso. Entonces no le quedó otra cosa que llevar al apóstol al cuartel. Pero era tanta la furia de Satanás y sus discípulos que gritaban, ¡muera Pablo! Imagínate a Pablo recordando el griterío de la gente cuando juzgaban a Jesús, ¡crucifícalo, crucifícalo! Entonces, al ver el tribuno todo esto, ordenó llevar a Pablo alzado. ¿Te das cuenta cuál era el grado de ira que tenían los judíos? El tribuno se llamaba Claudio Lisias, quien conocía muy bien a los levantiscos elementos con los cuales tenía que tratar, dice la hermana Guay. ¿Cómo estaba el apóstol? Pablo estaba tranquilo, a pesar de que la crisis lo estaba rodeando. Pablo había fijado su mente en Dios y sabía que estaba protegido y rodeado de los ángeles del cielo. No estaba dispuesto a dejar el templo sin predicar el evangelio a sus compatriotas. Sin embargo, cuando le estaban llevando a la cárcel, Pablo hizo una pregunta a Claudio, el tribuno. ¿Qué le preguntó Pablo al tribuno? ¿Podría hablar con usted un momentito? Pablo hablaba griego y el tribuno se sorprendió al escuchar a Pablo en su idioma. Pablo era un hombre muy cortés y aquí lo estaba demostrando. ¿Qué respondió el tribuno? Claudio, extrañado, le dijo, no sabía que tú hablabas griego. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Le preguntó el tribuno en Hechos capítulo 21, versículo 38. Pablo había entablado un diálogo con el romano Lisias. Es que el tribuno pensaba que Pablo pues era un terrorista, ¿no es cierto? Era un criminal, porque hablaba griego. Pero luego se dio cuenta que era un hombre educado. La forma como había preguntado demostraba que era una persona ilustrada. Imagínate a Pablo diciendo, disculpe señor, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Qué dice Flavio Josefo? Flavio Josefo escribe que el egipcio que menciona el verso había dirigido a un ejército de 4,000 hombres hasta el monte de los Olivos, desde donde pensaban tomar el control del templo. Sin embargo, fueron dispersados rápidamente por los romanos
y su líder huyó sin dejar rastro. Entonces, ¿cuál es el ejemplo aquí? El ejemplo, mi hermano, es que por más que estemos en situaciones difíciles, jamás debemos perder nuestra forma de tratar a las personas. Bajo cualquier circunstancia, los hijos de Dios estamos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Y Pablo estaba iluminando con su educación en medio de una gran oscuridad espiritual. Pablo guardaba la calma y esperaba con mucha paciencia el momento oportuno para predicar a Cristo como nuestro Salvador. ¿Cuál sería aquí la respuesta? A pesar de todo, se produjo un motín. ¿Qué causó esto? El obedecer el consejo de ofrecer votos en el templo. ¿Quién pensaban los romanos que podría ser Pablo? Pensaban que era un egipcio que se había rebelado, sacando al desierto a 4,000 sicarios. Pregunta número 5. Estamos estudiando la lección que lleva por título Jerusalén, y el subtema dice alboroto. ¿Qué solicitó Pablo al tribuno? ¿Qué explicó el apóstol a los oyentes judíos cuando llamó su atención y se quedaron callados? ¿Qué dice Hechos capítulo 21, versículos 39 y 40? Y también vamos a estudiar el capítulo 22, versículos del 1 al 20. Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celosos de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que, yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, acercándose, me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, y veas al justo, y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti.
Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban, dice la palabra del Señor. Ahora vendría el discurso y la prédica de Pablo. Este era el momento que el apóstol había esperado desde hace mucho tiempo atrás. Muchos años habían pasado desde que él deseaba predicar en Jerusalén, pero no había podido. Para Pablo era un suceso de adversidades, pero también de oportunidades. Pablo estaba dialogando con el tribuno, que pensaba que Pablo era un revoltoso de Egipto. Sin embargo, Pablo va a negar y procedió a identificarse. ¿Qué dijo el apóstol? No, yo no soy egipcio. Yo soy judío y nací en Tarso, una ciudad muy importante de la provincia de Cilicia. Pero también Pablo hace un pedido. ¿Me permitirá usted hablar con la gente? Observa que Pablo actúa con mucha educación, sin recurrir a la desesperación, y va a convencer al comandante para que le dé la oportunidad de hablar. Cuando Pablo se identificó con el comandante romano, la situación cambió totalmente. La vida de Pablo corría peligro por una multitud enfurecida. Pero él era sospechoso de ser un criminal peligroso. Sin embargo, lo único que tenía Pablo en la mente era: por favor, señor comandante, déjeme predicar el evangelio. Pablo era ciudadano de Tarso y era romano también, no un sospechoso de sedición. Entonces Pablo logra que el centurión le permita hablar. Y ahora llegaba el turno del apóstol. Se puso de pie en la grada del cuartel y levantó la mano para pedir silencio. Y los judíos se calmaron y se callaron. Y cuando la gente se calló, Pablo les habló en hebreo. Ahora, hazte la siguiente pregunta. ¿Cómo es que Pablo, que acababa de ser duramente golpeado por la irada multitud, podía hablar con tanta claridad? Mi hermano querido, esto es obra del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Un hombre golpeado y herido se encuentra listo para predicar la palabra de Dios, como si nada le hubiera pasado. El primer punto del discurso es el saludo. Y observa, mi querido hermano, que Pablo comienza su grandiosa defensa ante los judíos de igual manera que lo hizo Esteban. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros, dice Hechos capítulo 22, versículo 1. El gesto del apóstol atrajo la atención del gentío y su porte le inspiró respeto. Cuando la gente escuchó que hablaba en hebreo, guardó mucho más silencio todavía y escuchaba con mucha atención. Luego de pedir su atención a la gente, se identificó. Habló de su lugar de nacimiento, estudios académicos, religión anterior, etc. Es decir, Pablo habló de su biografía, de sus antecedentes. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros, dice Hechos capítulo 22, versículo 3. Pablo habló como judío a los judíos y comenzó a contarles la historia de su vida antes de ser llamado por Cristo, antes de su conversión. El apóstol inicia su mensaje mencionando a su pueblo, a sus padres y hermanos. El objetivo era acercarse más a los judíos y se presentaba como judío, su lugar de nacimiento y su crianza. Dicho en otras palabras, el apóstol se presentó como hermano de los judíos. Luego se jacta de su formación por medio de su maestro Gamaliel, que era muy conocido y respetado por los sacerdotes y líderes de Israel, como maestro fiel de la ley. También habla de su celo de la ley judía que le fue entregada a su pueblo. Este discurso que entregaba a la gente no se podía negar.
Pablo estaba relatando los hechos que muchos conocían y que aún vivían en Jerusalén. Él dijo que conocía la ley de Dios y habló de su celo anterior en perseguir a los discípulos de Cristo hasta la muerte. Es decir, mi hermano, Pablo se presentó como hebreo de hebreos y en cuanto a la ley fariseo. ¿Te das cuenta? ¿Qué más dijo? Pablo cuenta cómo persiguió a los cristianos. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Muchos de los presentes sabían lo que Pablo, antes de su conversión, había logrado, en medio de su persecución, por supuesto, a la iglesia, y apoya su testimonio de su aventura en un testigo importante como era el sumo sacerdote. Ahora mira, Pablo no se avergüenza de reconocer que vivía en pecado y de desconocer el amor al prójimo y las profecías en su totalidad. Es el testimonio de un pecador arrepentido que se rebelaba contra Dios, pensando que hacía un bien. Por eso que el apóstol dice, yo perseguía ese camino. El camino que perseguía Pablo era Cristo. Pablo le dice al pueblo que no solamente él era perseguidor, sino también el sumo sacerdote y los ancianos de Jerusalén. Es decir, acepta que si bien es cierto había sido un estudioso de la religión judía, un fariseo, no entendía las profecías escritas respecto al Mesías. Por tanto, era orgulloso y ese orgullo lo mantenía ciego de la verdad y alejado de Dios. Sin embargo, pensaba que lo que hacía ayudaba a Dios. Él pensaba que hacía un favor a Dios. Luego narró las circunstancias de su conversión. Pablo explicó que cambió de opinión respecto a Jesús y sus seguidores cuando tuvo su encuentro con Cristo. Las razones eran poderosas para una audiencia incrédula. Pablo dice que él era despiadado persiguiendo tanto a mujeres como a varones. Toda la persecución fue hecha con la aprobación oficial de los líderes religiosos. Es como que Pablo les hubiera dicho, hermanos judíos, yo entiendo la paliza que me han dado, porque yo también ataqué a muchos y aprobé la muerte de otros como el de Esteban. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo, dice Hechos capítulo 22, versículos 6 al 9. Pablo narra el encuentro sobrenatural con el Mesías, a quien él estaba persiguiendo, y contó que ese orgullo había desafiado el poder de Dios. Ese enfurecido corazón había sido retado a aceptar a Cristo crucificado como su Salvador. Todos escuchaban con mucha atención. El relato era convincente, que parecía enternecer que los incrédulos corazones se estaban rindiendo. Pablo testifica que desde el cielo le rodeó un gran esplendor demasiado resplandeciente para ser soportado por los ojos humanos, que sobrepasaba el resplandor del sol, y cayó postrado en tierra. La voz era de Cristo. Y era como que le dijera, Saulo, lo que haces es inútil. Has perdido la batalla. Saulo estaba frente a Dios y escuchaba su voz celestial. Si te das cuenta, Dios quiere tratar directamente con Saulo. Cristo conoce a sus hijos y los llama por su nombre. Saulo, Saulo. Solo que quien no conocía la voz de Cristo era Saulo, que antes de dar una respuesta y en su orgulloso corazón quería saber quién era aquel quien lo llamaba. El apóstol testifica que a pesar de ser erudito, de ser sabio y líder de la religión judía,
no sabía quién lo llamaba. Es como decir, si quieres que te responda, primero tienes que decirme quién eres, ¿no es cierto? Eso era Pablo. Entonces, tras escuchar la voz, Saulo se dio cuenta que al perseguir a los cristianos estaba enfrentándose a Dios. Dicho en otras palabras, Pablo les estaba diciendo, yo actuaba como ustedes. Yo no conocía a Jesús, pero ese día Jesús me encontró y mi vida cambió drásticamente. Cristo se estaba revelando ante Pablo como el Hijo de Dios y desde lo alto lo estaba observando y seguía sus pasos. Ahora, la visión de Jesús quedó guardada para siempre en su corazón, en su alma, mientras su corazón fue conmovido por las palabras escuchadas. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces Pablo dice que la ignorancia en la cual se encontraba quedó atrás. Su mente fue iluminada y sintió la necesidad del Espíritu Santo. ¿A dónde lo envió Jesús? Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Dice Hechos capítulo 22, versículos 10 y 11. ¿Qué es lo que dice Pablo aquí? Pablo dice que fue humillado por enfrentar a Dios. ¿Qué haré, Señor? Dijo. Es un interrogante que expresa y acepta su derrota, ¿no es cierto? Saulo se humilla, ya no discute, no duda. Tan solo somete su voluntad a la autoridad del Señor Jesucristo, quien le hablaba. Cuando supo quién lo llamaba, aceptó que Jesús es Dios y era aquel a quien él estaba persiguiendo. Saulo quedó ciego. La pregunta de Saulo es con corazón rendido ante Jesús. Y ahora el perseguidor sería perseguido por causa de lo que a él le parecía indigno. El perseguidor sería discípulo y predicador de la iglesia de Jesús de Nazaret. ¿A dónde lo envía Jesús? Saulo fue enviado a la iglesia. Saulo pregunta sobre su trabajo y Dios lo envía a la iglesia. Allí en Damasco había un grupo de creyentes y es allí en donde tiene que bautizarse. Allí tiene que aprender de Jesús y comenzar a trabajar en su obra. El mensaje de Pablo era: Jesús me pudo haber destruido porque había hecho mucho daño a la iglesia. Sin embargo, Dios no es un Dios que actúa con venganza. Dios en su providencia no solo me perdonó la vida, sino que me convirtió en su siervo. ¿Qué narró después Pablo? Narró el milagro que Dios hizo con él después de haberlo dejado ciego, y también cuán distinta era la forma de actuar de los siervos de Cristo. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré, dice Hechos capítulo 22, versículos 12 y 13. Pablo afirma aquí a los judíos que los siervos de Jesús tienen un corazón no de rencor, sino de bondad. Hay misericordia en ellos. Tu carácter es muy distinto. Saulo entendió que estaba ciego, tanto físico como espiritual, y ahora sería sanado por un siervo de Cristo. Pablo testifica que mientras estaba ciego, él ayunó. Saulo estaba ciego, impotente, torturado por el remordimiento, sin saber lo que se le había reservado. Él buscó el lugar de Judas, que vivía en la calle derecha, en donde en su ceguera y soledad reflexionó y oró. Habla también de una entrega total. Saulo se entregó completamente al poder convincente del Espíritu Santo y comenzó a razonar en las profecías que hablaban del advenimiento del Mesías. Aquí habla de su reflexión, de su culpa. Él pensaba en la muerte del inocente Esteban, en la culpa incurrida al dejarse dominar por los sacerdotes y gobernantes, aún viendo el rostro iluminado como un ángel de Esteban.
Y dice que vio la luz de la verdad. Mientras ora, el Señor le muestra en visión a Ananías, quien le pondría las manos y lo sanaría. Luego cuenta su anhelo. Saulo anhelaba ponerse en completa armonía y comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Pablo se alojaba en casa de Judas y era hasta allí donde fue Ananías para devolver la vista al apóstol. Entonces, con mucho valor, Ananías buscó a Saulo en la calle recta y entró en casa de Judas. Y en representación de la iglesia y en lugar de Cristo, toca los ojos de Saulo y dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y Saulo al instante vio. Ananías ora y coloca su mano sobre Saulo, y en el nombre de Jesús, Saulo también recibió el Espíritu Santo. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre, dice Hechos capítulo 22, versículos del 14 al 16. Ananías, en representación de la iglesia, dio la bienvenida a Pablo como miembro activo de la iglesia de Cristo. Pablo sería apóstol de los gentiles. Y eso le dijo el Señor a Ananías. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Le dijo al siervo de Dios en Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16. Pablo decía a sus hermanos que al rechazar a Jesús, estaba rechazando a Dios Padre. Pablo meditaba mucho en las profecías que apuntaban al Señor Jesús, que después de su encuentro con Cristo, entendió con mucha claridad. Luego Pablo comenta lo que Jesús le dijo cuando estaba en Jerusalén. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que él me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban, dice Hechos capítulo 22, versículos del 17 al 20. Pablo predicaría en Jerusalén y la orden del Señor fue abandonar Jerusalén. Los judíos odiaban a muerte a Pablo, por tanto no lo escucharían. El apóstol contó lo que le sucedió hace 20 años aproximadamente, cuando ya se había convertido al cristianismo. Y aunque ya era cristiano, venía a Jerusalén para orar en el templo. Es como que Pablo les hubiera dicho: yo pensaba que mi obra era predicar a mis hermanos los judíos, pero el mismo Señor me dijo: sal rápido de Jerusalén. Pablo tenía otra misión, que no se desarrollaría en Jerusalén, sino en el pueblo gentil. Mi querido hermano, era un momento especial de predicar a Cristo como el Mesías, que murió por nuestros pecados y resucitó para interceder por nosotros. Incluso predicaba que Jesús los había perdonado y esperaba que se arrepintieran y vinieran a Él. Eso era lo que predicaba Pablo. ¿Y nosotros qué estamos pregonando? ¿Qué es lo que estamos predicando nosotros? ¿Estaremos predicando la segunda venida de Jesús? ¿Estaremos siendo como Pablo? ¿Lo estaremos imitando? Eso tenemos que reflexionar, mis queridos hermanos. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué solicitó Pablo al tribuno? Pablo pidió que se le permitiera predicar a Cristo. ¿Qué explicó el apóstol a los oyentes judíos cuando llamó su atención y quedaron callados? Pablo predicó que Jesús es el Mesías y explicó su llamado como apóstol de Cristo. Pregunta número 6. La multitud escuchaba atentamente cada palabra de Pablo, pero ¿qué los enojó de repente? Seguimos estudiando Hechos, capítulo 22, versículos 21 y 22. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra,
Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Todos escuchaban con mucha atención. Pablo testificaba de Jesús. Todo era calma y silencio. Ya te dije, Pablo pensaba que Cristo lo enviaría a predicar a los judíos. Sin embargo, a Ananías le había dicho que sería el apóstol de los gentiles, ¿no es cierto? Pablo le decía que pensaba hacer su propia voluntad, pero Jesús le había ordenado que sería apóstol de los gentiles. Es por eso que le dijo que se fuera de Jerusalén. Y eso es también lo que dicen los versos. Leámoslo nuevamente. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra al tal hombre, porque no conviene que viva. Dice Hechos capítulo 22, versículos 21 y 22. ¿Dónde fue enviado Pablo? A diversos lugares del mundo, ¿no es cierto? Recuerda que el apóstol hizo 3 viajes misioneros, en las cuales instituyó iglesias y convirtió a muchos al cristianismo. Ahora, todo iba bien mientras Pablo contaba su llamado por Jesús, pero luego vino una tremenda reacción. Cuando Pablo dijo que la orden de Jesús fue ser apóstol de los gentiles. ¿Te das cuenta? Esa palabrita gentil hizo que la furia se apoderara nuevamente de los judíos. Pero esa furia era por egoísmo, por envidia, porque no querían que los gentiles formaran parte del pueblo de Dios, que según ellos aún seguía siendo exclusividad de Israel geográfico. Los judíos se enfurecieron al saber que el plan de salvación de Dios también era para los gentiles, que creyeran y se bautizaran en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. El tema era que ellos aún no entendían que Jesús era el Mesías y que ellos ya no eran el pueblo escogido de Dios. Entonces no aceptaban que los despreciados gentiles pecadores, como lo llamaban ellos, tuvieran los mismos privilegios que un día fueron exclusividad de Israel. Entonces, llenos de ira, gritaban en contra de Pablo: ese hombre no merece vivir, que muera, no queremos volver a verlo en este mundo. Los judíos no comprendían, ni comprendieron tampoco que Dios había prometido al patriarca Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, que todo formaba parte del plan de salvación para la humanidad, no solamente para un pueblo. Pero ya ves, el egoísmo los mantenía en oscuridad y querían matar al apóstol. Entonces mira, los judíos que creyeron en Jesús lo entendieron, aunque fue difícil aceptarlo al principio. Sin embargo, aquellos que rechazaron a los gentiles, rechazaron también a Jesús. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? La multitud escuchaba atentamente cada palabra de Pablo. ¿Pero qué los enojó de repente? La gente entró en ira cuando Pablo dijo que fue escogido por Cristo como embajador de los gentiles. Pregunta número 7. Estamos llegando al final de la lección. Y vamos a estudiar el subtítulo que dice ciudadano romano. ¿Qué ordenó el comandante romano que se hiciera con Pablo, aún sin saber por qué la gente se amotinaba contra él? ¿Qué pregunta le hizo el apóstol al centurión? Hechos capítulo 22, versículo 23 al 29, dice lo siguiente. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Pues que este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle
atado. El sermón de Pablo era claro. Lo que no estaba claro era qué realmente deseaba la turba para entender el mensaje. También el centurión no entendía a pesar de que Pablo le dijo que era de Tarso, capital de la provincia romana de Cilicia. Pablo era un hombre sabio y sabía que a los romanos no les gustaban los alborotos y castigaban a cualquiera que los provocara. Entonces, al no poder entender el mensaje, y como seguían gritando, tirando sus mantos y arrojando polvo al aire, el comandante ordenó que metieran a Pablo en el cuartel. Mandó que lo interrogaran a latigazos con el fin de averiguar por qué gritaban así contra él. Dice Hechos capítulo 23, versículo 24. La mente judía no soportaba el mensaje de que Dios podía salvar a judíos y gentiles por igual y de la misma manera. A ellos no les importaba escuchar acerca de Jesús. Su airada reacción fue escuchar la palabra gentil. Acuérdate que los judíos despreciaban grandemente a los gentiles, hasta tratarlos de cerdos y perros, ¿no es cierto? Pablo predicaba que Dios amaba a todos por igual y todos podían venir a él. Es como decir, ven a Dios tal como eres, rico, pobre, judío, gentil, etc. Todo es por medio de Jesús. Al judío no le gustaba la orden de Dios que decía que todos eran iguales. Imagínate, mi hermano, el grado de orgullo en la cual habían caído. ¿Sabes? Esa expresión de odio de los judíos hacia los gentiles también puede ser expresada por nosotros hacia nuestros hermanos. Es que no necesariamente se desprecia a una persona con la violencia, también se desprecia con la indiferencia. ¿Cuántas veces nos convertimos en judíos cuando, viendo sufrir a nuestro prójimo, nos mostramos indiferentes con él? Quizás tal vez no nos alborotemos como lo hizo esa multitud, pero expresamos prácticamente lo mismo con nuestra inacción. Entonces, fíjate, es de entender que las manos de Pablo estaban siendo amarradas a un poste de madera para que no tenga opciones de fugar. Su espalda estaba totalmente expuesta y lista para recibir los azotes. Todo ya estaba listo para una brutal golpiza. El azote ya estaba listo, como te dije. El golpeador también. Y no pararía de golpearlo hasta que no confesara el motivo de su persecución. Sin embargo, al poco entendimiento del centurión, y cuando lo estaban sujetando con correas para azotarlo, Pablo dijo al centurión que estaba allí: permite la ley que ustedes azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Dice Hechos capítulo 22, versículo 25. En algunos casos, los severos castigos con azotes resultaban en la muerte de la víctima. Es que en verdad que era muy brutal, hermanos, pero así se acostumbraba en ese tiempo. Ese castigo, como te lo vuelvo a repetir, era para la gente que no era romana. Ahora, el tribuno romano no sabía qué hacer entonces con Pablo. Pablo sabía que los ciudadanos romanos tenían derechos especiales en todas las provincias de Roma. Y como Pablo tenía ciudadanía romana, tenía derecho a recibir un trato preferencial. Ahora, muchos judíos ya estaban listos para gozar con el castigo y también con el sufrimiento del apóstol. Ellos estaban esperando el espectáculo porque lo consideraban un traidor, y para el tribuno era un tremendo problema. Este funcionario estaba asustado cuando se enteró por boca de Pablo que era romano. He de entender que el apóstol lo ha podido demostrar con algún documento que portaba, ¿no es cierto? Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él.
los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle azotado. Escribe Hechos, capítulo 22, versículos del 27 al 29. Lo que el tribuno y el centurión hacían con el apóstol era una violación grave de los derechos humanos romanos, debido a que se estaba castigando sin el debido proceso. De hecho, desde el mismo momento que lo habían atado, había ya violación de sus derechos. Pablo mostraba ahora su nacionalidad romana como carta final para que se le haga justicia. Todo ciudadano romano, antes de ser sentenciado, debía contar con la ciudadanía romana. Solo que en aquel tiempo era muy complicado obtener esa ciudadanía. Es decir, que habían dos formas de obtener esa ciudadanía romana. Una era naciendo en territorio romano o de padres que ya contaban con esa ciudadanía, como era el caso de Pablo. Es por eso que dice, yo lo soy de nacimiento. Y la otra manera era comprándola. En ese caso se tenía que pagar una fuerte suma de dinero, como era el caso de este tribuno. Por eso que el tribuno le dice, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Seguramente lo que pensó el tribuno al mirar a Pablo era que el apóstol era de bajos recursos económicos. Seguro se habrá preguntado cómo alguien en condiciones tan lamentables como Pablo ha podido comprar la ciudadanía. Entonces, esa ciudadanía de Pablo tenía un propósito de Dios. Gracias a esa ciudadanía romana, Pablo sería llevado a Roma, donde predicaría el evangelio y culminaría su ministerio. Entonces, al no poder el tribuno solucionar este problema, decidió llamar a los líderes religiosos. ¿No es cierto? Eso sucedió al día siguiente. Es que el tribuno o el comandante quería saber con certeza de qué acusaban los judíos a Pablo. Entonces, ante tal inquietud y miedo, lo desató y mandó reunir a los jefes de los sacerdotes y al consejo en pleno. Eso era el Sanedrín. Luego llevó a Pablo para que compareciera ante ellos. Y esta era otra gran oportunidad que Pablo había esperado. Ahora debía predicar a Jesús ante el Sanedrín, es decir, a sus ex compañeros de trabajo, a sus ex colegas, a los ex sacerdotes y a sus ex maestros de la ley, a quien un día ayudaba en las decisiones con su voto, y los cuales lo admiraban mucho también al apóstol. Eso era la meta y el objetivo de Pablo. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué ordenó el comandante romano que se hiciera con Pablo? Aún sin saber por qué la gente se amotinaba contra él. Ordenó que lo metiesen en la fortaleza y ordenó que lo golpearan para hacerlo declarar si hablaba o no la verdad. ¿Qué pregunta le hizo el apóstol al centurión? Pablo le preguntó, ¿está permitido azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? A ver, 3 subtemas hemos estudiado hoy. Pablo había sido ordenado por Dios para predicar a los gentiles, y en su mente solamente estaba esa orden. Es que cuando estaba en Mileto, mandó a llamar a los ancianos de Éfeso y les manifestó que no le verían nunca más su rostro. Entonces, Pablo estaba profetizando, ¿no es cierto? Esas profecías eran profecías de persecución, que no solo Pablo mencionó, sino también los hermanos de Tiro y Cesarea. Agabo fue un profeta de Judea, que mostró de una manera didáctica en cómo iba a ser tratado Pablo en Jerusalén. Solo que por más que aconsejaban al apóstol a desistir de su viaje, no aceptó. Y él dijo con mucha firmeza, ¿por qué lloran, hermanos? No lloren. ¿Por qué me ponen triste?, dijo el apóstol. Yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús.
Eso es fe genuina, ¿no es cierto? Nada ni nadie podía apartarlo del amor de Cristo. Entonces, con esa convicción y decisión, Pablo llegó a Jerusalén, en donde se cumplirían las profecías. Cuando vieron a Pablo en Jerusalén, la gente provocó un tremendo alboroto, porque lo culpaban de haber metido al templo a un gentil. Claro, que un gentil ingresara al templo de Jerusalén, pues era pecado, y se hacía merecedor a la muerte. Entonces, por ese motivo, tomaron preso a Pablo, al punto de quererlo matar. Solo que este asesinato fue impedido por un tribuno romano, a quien Pablo pidió permiso para predicar. Y es increíble cómo el apóstol, después de haber sido golpeado, se sentía con ese deseo de seguir predicando. Y cuando el tribuno le concedió y le dio permiso para hacerlo, el apóstol expuso su encuentro con Jesús y dio a conocer que la salvación no era para judíos, sino también para gentiles. Y todos serían salvados, siempre y cuando aceptaran a Jesús. Pero cuando el pueblo escuchó la palabra gentil, comenzó a pedir su muerte. Entonces, cuando la turba comenzó a gritar, el tribuno ordenó azotar a Pablo. Solo que cuando el apóstol estaba siendo amarrado, le dijo textualmente al tribuno que él tenía ciudadanía romana. «Soy ciudadano romano», dijo. «¿Se puede azotar a un romano sin juicio?», preguntó. Entonces, al escuchar el tribuno que Pablo era romano, se llenó de miedo y no quedó otra cosa que hacer para el tribuno que desatarlo y llamar a los líderes religiosos para que ayudaran a determinar el motivo por la que Pablo era perseguido. Los judíos, mis hermanos, no habían comprendido que la muralla de separación entre los judíos y gentiles había sido derribada con la muerte de Cristo. Mis hermanos, cada creyente debe actuar como Pablo, con valentía, estando dispuesto incluso a morir por el Señor. Sigamos adelante, mis hermanos, que nada nos detenga en nuestro camino al cielo. Pon tu objetivo en el cielo, mi querido hermano, y predica al Señor Jesucristo. Predica el mensaje de los 3 ángeles. Predica el sábado. Predica la segunda venida del Señor. Que la gracia de Dios esté siempre con cada uno de vosotros. Y que Dios los bendiga grandemente, mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del programa. Que Dios los bendiga infinitamente. Hemos empezado bien, meditando en su palabra, creyendo en Él, y el Señor va a suplir todas nuestras necesidades. Vamos a despedirnos, queridos, solamente por unos cuantos días. Si es su voluntad, volveremos a estar juntos una vez más. Vamos a orar. Gracias, amado Padre, por esta oportunidad tan especial, donde hemos sentido tu presencia a través de tu palabra. Gracias porque a pesar de todo siempre estás con nosotros, Señor. Ayúdanos a levantarnos como pueblo, Señor, a levantar la bandera en estos últimos tiempos, que nada nos importe, ni aún nuestra propia vida, siempre poner en primer lugar la predicación de tu palabra. No nos sueltes de tu mano y siempre te encomendaremos por nuestras familias, nuestros hermanos de cada una de nuestras iglesias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.